Calculás tensiones normales teniendo en cuenta la superposición de efectos debido al momento flector y el axil, y tengo esta estructura. Acá un caño y acá un doblete. Entonces, que en realidad esta nos habla de la que estaba en el TP2, que yo ya tenía calculado los MNQ, que fueron los grafiquitos que tengo acá. Esto es lo que yo tenía en el TP2. ¿Y el MNQ qué tiene? Entonces con el MNQ lo puse acá para simplificar un poco. Los momentos que trabajan en esta viga y en esta. El MLN y en la redonda. En la viga tenés un flector y en la redonda tenés, Tengo momentos respecto a dos ejes. claro, dos momentos. Bien. Y ¿Y ahí acá, un NX aparece? Ah, porque hay una carga axial. claro, sí, yo acá. Sí. Así que bueno, arranqué calculando las propiedades de sección. Esto lo hice por área compuesta. Área total. Los momentos estáticos. Que bueno, esto igualmente yo tenía la duda, que logramos con Marcos, que si los momentos estáticos sirven de algo o simplemente son para la utilidad que tienen es para encontrar el baricentro. En este caso, ¿a vos qué te pareció? ¿Para qué lo usaste acá? Simplemente para el baricentro, por eso. Claro. Pero como esta viga, o sea, este cálculo yo me lo pude haber salteado. Sí, eso Tengo un perfil ya normalizado. no sé cómo te lo pidió Marcos, pero está bien que lo hayas hecho, es parte, en realidad ya está bien que Igual lo me hagas si sirvió no para sabes dónde calcular, está. igual, sí. Si es doble simetría, está el baricentro, obviamente coincide donde se cortan los dos ejes, ¿no? Claro. No habría problema con eso. Si Bueno, específicamente te baricentro. piden calcular el baricentro, sí tenés que calcular. Claro, ahí sí. Después el momento de inercia, o de segundo orden. Está, lo hice con Steiner. Con respecto a las tres figuritas conocidas, que son tres rectangulitos. ¿En qué unidad están los momentos de Estos inercia? milímetros. Todo milímetros. Ah, Sí. milímetros cuarta. Y ahí me lo comí. Ahí faltan algunos más. Acá. ¿Cómo? Milímetro No- cuadrado y 36 milímetros de Ah, cuarto. claro, sí. No sé si ustedes ven mi cursor. Sí, se ve el cursor. No he llegado a ver el número. Después con respecto al otro eje, que acá ahí sí lo puse. Después el polar. Claro. La suma de los dos. Claro. Z, Z. Ahora me voy al otro perfil. El área. Y acá sí el momento de primer orden no lo vi, no lo calculé. Quería saber más o menos si tenía utilidad, pero me parece que no le vi mucha utilidad porque el baricentro cuando tengo dos círculos concéntricos. Sí, no se va a ningún lado. Y por arrancar el momento de inercia, arranqué por el polar, porque si la suma, los dos son iguales, Está bien. acá Ah, despejé con el polar, ya me salieron los otros dos. es del 10, de ejercicio 10, Sí, ¿no? ¿Qué pregunta ahí, sí, Facundo? el 10 del TP. ¿Y el 7? ¿Qué tiene el 7? El 7 es lo mismo, me parece, ¿no? Yo creo que sí. El No 7 sé te cómo. pedía, el 7 te pedía las propiedades estas que estás haciendo ahora. Claro, sí, una parte del 7 yo lo hice todo junto en el 10. Los polares, ahí está. Bueno, y una vez que tenía todos los momentos de inercia de los dos perfiles, me fui a la tensión. Acuérdense que lo hizo en milímetros. Sí, esos son mil. Sí, no puse ninguna unidad porque es todo en milímetro y kilogramos sobre milímetro cuadrado.
kilogramos por milímetro. Y bueno, cuando llegué a la tensión, me ayudé un poco con el apunte del libro, y leí que cuando había un perfil así como el que yo tenía, lo que tenía que hacer es reemplazar este X y esta distancia Y por R grande, porque el R radio chico se considera que tiende al mayor, y multiplicado por el coseno y el seno de un ángulo que yo no conozco. ¿Cómo se calcula ese ángulo? Bueno, derivando esto, que yo no lo puse acá porque me da mucho cálculo, puse directamente lo que vale el ángulo. Es la derivada de todo eso. ¿Vos estás sacando la tensión dónde? En el empotramiento, Ah, está bien. porque ahí es máxima. Ah, No porque sé si estás sacando los dos momentos al mismo tiempo. claro, con esto. Está bien, vos tenés dos momentos. Y se superponen. Sí. Bueno. Bueno, seguí. Y bueno, este calculito lo hice acá en un costado para que no me ocupe mucho espacio de a 2. Y con ese 2, reemplazando, ya calculo la tensión ZZ en ese perfil. ¿En qué libro está que hagas esto? ¿Te acordás? Está en el apunte de... Acá, en el apunte de tensiones flexiones. En el que le pasé yo, Javier, está. Ah, bueno, estás ahí, Marcos, dale. Ay, no Sí. sé si querés agregarle algo ahí, Marco. Claro, justo esto es lo que yo le había preguntado a Marco, que yo la derivada no la hice, porque la verdad que ahorré trabajo y la usé ya la que estaba acá. O sea, estás definiendo ese es para definir el ángulo, donde está la Claro. tensión máxima. Ajá. No Claro. sé sí, decí, Marco. Sí, la idea es un poco analizar lo que es la superposición de efectos. Cuando tenemos dos momentos flectores que están actuando sobre distinto eje, pero que los dos están generando tensiones normales en el mismo sentido. En este caso están generando tensiones normales sobre el eje longitudinal de esa sección circular, que no me acuerdo ahora qué eje es. Creo que es el eje Z, si no me equivoco. Sí, Eh, correcto. entonces, vamos a tener una superposición de efectos. Entonces, por ahí lo interesante es ver cómo se superponen justamente esas dos tensiones normales, ¿no? Y, y para eso está bueno también en graficar lo que son las distribuciones de tensiones normales. Uno tiene un momento que está actuando sobre el eje X, ¿no? Y eso genera tensiones sobre el eje Z a medida que yo me voy alejando en distintas fibras Y, ¿está bien? Tiene una Sí, distribución lineal. Y por otra parte tenemos un momento flector que está actuando sobre el eje Y, que genera tensiones normales sobre el eje Z, y que esas tensiones van aumentando a medida que yo me alejo en la fibra X. ¿Bien? sí. Si tuviéramos una sección de tipo rectangular, ¿dónde tendríamos las tensiones máximas, por así decirlo? No te entendí. Si Si la tuviese igual sección en lugar volumen de por ser... un lado. No, claro, el MNQ lo que nos permite hallar es justamente donde están los valores de máximos esfuerzos. ¿Por qué? Porque a mayores esfuerzos, ¿qué va a haber? Mayores tensiones. Entonces, la zona de la sección crítica, por así decirlo, o una de las secciones críticas de estructura va a ser el empotramiento. Sí, Porque sí. tenés dos momentos que son justo máximo en ese punto. Entonces está bien que a partir del diagrama de esfuerzo característico encuentres que esa es la sección que está más solicitada. Luego vamos a analizar qué tensiones hay en esa sección. Y analizamos qué esfuerzos hay y qué tensiones producen. En este caso hay dos momentos flectores. Cada uno de esos momentos flectores está produciendo una tensión normal sobre el eje Z.
y esas dos tensiones normales se superponen. Si la sección, en lugar de ser circular, fuese una sección rectangular, ¿en qué lugar de esa sección rectangular las tensiones por los momentos flectores y por la superposición de esos de efectos de esos momentos flectores sería máxima? ¿Arriba? No sé si te referís a la Y sección o al... Porque yo te claro, diría exactamente, lo que dice Mateo ahí, lo más alejado del baricentro. ¿Está bien Ah, eso? está bien, si te referís a la sección sería arriba. Claro, el punto está que, fíjate que hay un momento que está actuando respecto de un eje y hay un momento que está actuando respecto de otro eje. Son los dos flectores, ¿no, Marco? Entonces, Sí. ¿cómo? Son los dos flectores. Son los Sí. dos flectores, sí. Además hay un torsor, pero que no lo estamos considerando Sí. acá. Entonces, en la sección rectangular, en uno de los vértices, en uno de los 4 vértices, se van a superponer las tensiones que están generando tracción, y ahí va a estar la tensión máxima positiva. Y en otro de esos 4 vértices se van a justamente a sumar las tensiones negativas y a hacer la tensión mínima, que probablemente tenga el mismo valor absoluto que la positiva. Sí, vi lo del signo, pero no me había quedado claro también eso, si iba a hacer lo mismo con un menos adelante. Y eso también depende, por ejemplo, si es que hay, además de los dos momentos flectores, por ejemplo, un esfuerzo axil, ¿no? Que puede ser Ah, también sí, que claro, se porque siga le suma. superponiendo otro efecto más. Y para ver eso ayuda bastante graficar la distribución de tensiones, ¿no? Ver justamente que las tensiones normales, debido a aumento flector, tienen una distribución lineal. Intento esquematizarlas. Vos seguís explicándolo, no hay problema. Creo que están en el apuntecito este que pasé, Ah, están. Si querés Ahí va. buscarlo, y si no, yo lo cargo. A ver, como quieras. es bastante más arriba. ¿Esto? Sí, a ver, ahí está. A ver que Ahí lo tenemos, por comparto. ejemplo, el caso de que tenemos una flexión en un solo eje, más el esfuerzo axil, fíjate que se superponen los dos efectos, ¿no? Ajá. Entonces, fíjate que en las fibras de abajo, en este caso, se están traccionando, entonces hay un mayor valor de tracción que de compresión, ¿no? En la fibra superior. Sí. Y debido a ese esfuerzo axil, se termina desplazando el eje neutro, que ya ahora no corta más en el baricentro, fíjate, está cortando más arriba, Ujú. ¿sí? Sí. Y bueno, baja un poquito más, a ver si está el tema de los signos, que me interesaba mostrar eso. Ah, acá está. Si querés un poquito más arriba. Ahí tenemos, justamente, yo lo dibujé muy esquemático en el Paint, ¿no? Pero tenemos una vía que está sometida a dos flexiones y un esfuerzo axil, ¿no? Entonces tenemos un momento, ¿no?, que está en celestito, un momento que está en verde, y el esfuerzo axil que está en rojo. ¿Está bien? Sí. Bueno. Entonces lo que intenté hacer fue justamente dibujar esta distribución de tensiones. Fíjate que el momento, a ver si puedo ampliarlo un poquito. El, el momento en celeste es el momento en el eje X, ¿bien? Ujú. Sí, es X. Entonces, a medida que te alejas sobre el eje Y, esas tensiones van aumentando, que es lo que está puesto acá, en la distribución de tensiones que está en celestito abajo. Ujú. Ajá. Y fíjate que lo que hicimos acá fue dibujar la sección rectangular, ¿no?, con sus 4 vértices, y ver que justamente las fibras superiores están traccionando, por eso tienen todo signo más. ¿Se observa? Sí. Tiene ahí todos más arriba. Y por otro lado hay todo puesto con signo menos abajo, que es la fibra inferior, que se está comprimiendo. También con celestito. ¿Se ve? Sí, sí. Bien. Por otro lado, tenemos el esfuerzo axil. El esfuerzo axil suma tanto arriba como abajo, ¿no es cierto? Pues está tracción. Entonces, acá al lado de la distribución de tensiones que está en celeste, debido a ese momento flector, está una distribución que es constante a lo largo de Es toda la constante. altura. ¿Sí? Sí. Y si bajas un poquito más la hoja,
hay una distribución de tensiones normales que debido al momento flector que está actuando sobre el eje Y, que a medida que vos te alejás en el eje X, empieza a aumentar o disminuir. Y en este caso, las tensiones son positivas mirando la sección en el lado izquierdo y son negativas en el lado derecho. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Bien. Y acá el esfuerzo axil también genera una distribución que es constante. Por lo tanto, tanto a derecha como a izquierda está siempre positivo, que está indicado con rojo, con crucecitas rojas, ¿no? Más, los signos más ahí en rojo, hay también a la izquierda y a la derecha de la sección. Ujú. Entonces, obviamente que las tensiones van a ser máximas ¿en dónde? En uno de estos cuatro bordes. Donde tenga más signos parecidos. Exacto, porque vamos a suponer, vamos a pararlos acá en el punto B. En el punto B tenemos que el momento que actúa sobre el eje Z está dando tensiones positivas, el celeste, el que está el más en celeste. El esfuerzo axil también da positivo, pero el momento en verde da negativo, las tensiones ahí, por el momento en verde. Ujú. Entonces se están como cancelando en algún momento, se superponen la celeste y la roja, pero la verde cancela. En el punto D pasa algo similar. Celeste y verde se superponen en términos negativos, y la roja como que estaría cancelando. En el C pasa algo parecido, se suman la roja y la verde, pero la celeste resta. Y en el caso del punto A, ¿qué tenemos? Como por así decirlo, la tormenta perfecta, ¿no? Claro, todas son. Se está superponiendo las tensiones debido al momento en el eje X, las tensiones también positivas debido al momento en el eje Z, más las tensiones normales debido al esfuerzo axil que están en rojo. Entonces ahí va a estar la tensión máxima. En el caso de la sección rectangular y secciones parecidas, puede ser hasta inclusive un perfil doble T, es todo muy similar. En los vértices van a ser los puntos de interés, digamos, las mayores tensiones se van a encontrar en uno de esos 4 puntos, en uno de esos vértices, seguramente. El problema está que cuando tenemos una sección circular, como es el caso del ejercicio que estás resolviendo vos, ya no es tan fácil saber cuál es la posición, diríamos, donde es el punto donde la tensión es máxima. Y para eso justamente está bueno esto que estabas desarrollando de aplicar el criterio de máximo y mínimo. Claro. Si vos tenés esta función que está acá arriba de la figura que hay una función que dice que la tensión es la sumatoria del momento dividido el momento de inercia por la distancia en la fibra, más el otro momento dividido el momento de inercia por la otra fibra, más el esfuerzo que sobre el área, esa va a ser la tensión para cualquier punto de esa sección. Y después puedes realizar un cambio de coordenadas. En vez de decir Y, puedes llamar, por ejemplo, R por coseno. Haces un cambio de coordenadas. Y X sería igual a R por seno, por ejemplo. Puede ser el revés, ¿no? ¿Te interrumpo, Marcos? Sí, decime. Acá, los signos siempre van a ser los dos iguales, ¿no? No tiene sentido que uno sume y el otro reste. No, yo lo que, bueno, quise hacer referencia ahí con el más menos, está un poco como, intenté explicarlo un poco ahí en el apunte, Sí, es que sí. si uno nos guiamos en la fórmula simplemente, siempre la ecuación de Navier queda con un signo menos adelante. Y este análisis que estamos haciendo acá, dibujando tanto la distribución de tensiones como los signitos más y menos en la propia sección, lo que hacemos es nos independizamos de ese signo de la ecuación de Navier. Decimos, bueno, consideramos todo positivo, por así decirlo, o el módulo de todo. Y luego el más o el menos lo ponemos depende esta convención que estamos dibujando acá. Ahí está, ahí entendí mejor, sí. Sí, sí. No sé, Javier, si se entendió más o menos o si fue medio engorroso. No, 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 está bien, está bien. un poco ¿Alguna nomás. duda? El resto, no, che, que no es que ya estaba claro este tema. Es delicado el tema de las tensiones. Pero bueno, de a poco. Sí, sí, después lo subimos. Están preguntando si lo vamos a subir. Sí, el tema de las tensiones es complejo, pero no sé, Marcos, si le llegaron a pasar la plantilla que después seguimos usando en estabilidad 2 o nunca te llegó la plantilla esa. Sí, 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 creo que está cargada. Está cargada en el campus de la clase 1, la diste vos, Javier. A principio de año la diste.
Yo les pasé la plantilla de tensiones, ¿cómo graficarla? Sí, creo que está en el campus. Pues por ahí está bueno recordárselo para que la hagan sobre eso. Es una plantilla muy parecida a lo que Marcos armó ahí en el apunte, ¿no? A ver si en el campus decís que está. Sí. Ahí lo vemos. No sé, si no seguí con el ejercicio, no sé si quedó algo pendiente. Para no Falta Sí, por interrumpir. No sé si Sí. acá me habré confundido en algo. No, hasta ahí el procedimiento yo creo que está bien. Por ahí está bueno entender, digamos, por qué es que apelamos a esta herramienta del máximo y mínimo de análisis matemático. Que se termina apelando por una cuestión que es de que uno a priori no sabe cuál va a ser el punto donde esas tensiones son máximas. Entonces hace este cambio de coordenadas, aplica el criterio de máximo y mínimo, hace la derivada de las tensiones respecto del ángulo y halla el valor del ángulo. Pero una vez que encontró el ángulo, ¿qué tiene que hacer? Lo reemplazo con el cambio de variable que habíamos hecho. Exacto, reemplazás ese ángulo en la primera ecuación antes de derivar, por así decirlo, y ya hecho el cambio de coordenadas, para hallar cuál es el valor de la tensión máxima, justamente. Y esa tensión máxima es luego la que comparas con las tensiones admisibles de ese material y de esa, ¿no? Y según Sí, la norma. ese paso no lo hice. Pensé que no era necesario compararlo con Sí, la... no recuerdo bien cuál era el enunciado, pero bueno, Igualmente se lo compararlo agrego. con las tensiones Nada más. admisibles. Sí, estaría bueno que lo agregues. Sí, es parecido a lo otro que siguen, así que... Y ahí ya me quedo 193 kilogramos por centímetro cuadrado. Ajá. Bien, Mi duda era perfecto. acá si lo habías hecho de memoria el uso de la fórmula y si se entendía el por qué, ¿no? Vos lo que Claro, lo que más me había costado era esto, y ayer Marco me lo explicó por un audio, y me había quedado bastante claro. Igualmente ahora me quedó más claro por el tema de los signitos cuando dibujamos el perfil, la sección, esos signitos no los había entendido mucho. Sí, eso lo usamos bastante, trabajarlo así, porque cada vez que cambias, girás un eje coordenado o trabajás con otros ejes coordenados, mientras trabajes con la misma estructura y mantengas, el tema que igual te tenés que armar la ecuación con los signos que corresponden. Por eso siempre va a ser más fácil saber bien, bueno, como dice Marco, qué fibra está con presión y tracción y vas poniendo los signitos y ahí no le errás. Sí, Pues si no, es candidato a errarle, ¿no? Porque es algo que respete siempre la misma convención de signos con los mismos ejes y ya una ecuación fija, lo cual es complicado, porque siempre cambia, digamos, en vez de tener una viga, tener un pórtico, ya te van cambiando los ejes. Eso es lo difícil. Por eso está bueno saber qué fibra está con presión, atracción y, bueno, con eso definir los signos de las tensiones. Pero no sí. se queden con dudas con las tensiones porque prácticamente es fundamental. Ya se van a dar cuenta. ¿Eh? ¿El resto? ¿Alguna Bueno, acá duda? están. Sí. Facundo ahí hace una consulta, está No veo preguntando si el momento respeta el valor del MNQ. Y no. Sí, Sí. O sea, no, está bien, el momento sí, pero las tensiones me parece que te estás queriendo referir a Facundo. ¿El signo de y qué? De sí. las tensiones. No, creo que es lo que dice el signo de la ecuación. Por ejemplo, si el momento le da menos 100 kilogramos por centímetro cuadrado, si pone el menos 100 en la ecuación. Creo que Ah, está preguntando eso. Mira, yo lo que considero es esto, era un poco lo que veníamos hablando recién. claro. Cuando vos utilizás la ecuación de Navier con el signo, la ecuación dice, por ejemplo, como vos estás escribiendo ahí, menos el momento dividido el momento de inercia por la distancia de la fibra. Si la que se está estirando es la fibra superior, perdón, la fibra inferior, si la que se está estirando es la fibra inferior, el momento como es, Facundo, positivo. ¿Te acordás la convención de signo de los esfuerzos? ¿No? El momento es positivo. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, te queda el menos de la ecuación que ya viene de la deducción. Te queda menos por el momento que es positivo, el momento flector que es positivo, dividido el momento de inercia
que también es positivo, por la distancia de la fibra. Y en este caso la distancia de la fibra es negativa, porque son las fibras inferiores las que se están, ¿no es cierto?, las que vamos a analizar. Entonces fíjate que menos con menos te termina dando que la tensión es positiva, es más. Y para las fibras superiores, la distancia de la fibra va a ser positiva, entonces cuando multipliques el menos adelante por todo lo otro que es positivo, te termina dando negativo. Entonces ahí hay una digamos, machea, por así decirlo, es consistente, justamente la deducción de la ecuación de Navier con eso. Eso está bien cuando el sistema es como bastante sencillo, bastante fácil. Es lo mismo, Facu. Vos decís, si el momento te da el MNQ negativo. Bueno, fíjate, si te da el momento negativo en el MNQ, es que a vos están traccionando las fibras superiores. ¿Estás de acuerdo? Entonces tenés el menos del signo de la ecuación por el menos del momento, te da menos con menos más. Y después la distancia de la fibra superior es positiva. Por lo tanto, más por más es positivo más, y está bien, se están traccionando las fibras superiores. O sea, lo que vos estás diciendo es así, se puede llegar a usar y no hay ningún problema, está bien. Un poco lo que sucede es lo que contaba hoy Javier, que si vos tenés un pórtico, y si cambiaste un poco el sistema de referencia y estás tomando a veces la estructura, tomándola de la parte derecha, o pusiste la línea de las fibras no por adentro del pórtico, sino por afuera, que son esas cosas que uno puede llegar a hacer cuando hace los MNQ, ya se cambió como por así decirlo, como el sistema de referencia de cómo fue deducida la ley de Navier, y por lo tanto termina generando confusión, y termina siendo mucho más práctico, muchas veces, resolverlo como lo hicimos hoy acá cuando explicamos esto de la sección rectangular, y indicar, dibujando con simbolitos, cuáles fibras se traccionan, cuáles se comprimen, y dibujando la distribución de tensiones a la par, al costado. Y de esa forma uno se ahorra, diríamos, cometer errores. Esto que te están mostrando acá los compañeros. ¿Sí? Haciendo esto, es como más seguro que llegues a un resultado correcto que si aplicás como automáticamente la ecuación. Que no está mal, pero que por ahí puede llegar a generar confusión, sobre todo cuando el sistema es un poco más complejo que una vía empotrada libre. No sé, Javier, si querés agregar algo ahí. No, está bien, no sé, la pregunta es si ellos tienen dudas. Si estamos todos, no sé si lo llegaron a hacer este ejercicio el resto. Por ahí no llegaron a hacerlo. Interpreto, el silencio supongo eso, que no llegaron a hacerlo. Bueno, no, si está completo. Y faltaría lo del doble T. Ah, dale, dale. Acá están las propiedades de sección. Que no sé si me confundí en algún lado. Arrastré el error seguramente. Va a ser sabido. No te... Y cuando vamos a la parte de tensiones, lo planteé así. El axil y el flector. Z dice MZ por IZZ por Z. Sí. La Hay distancia algo de que la fibra Hay algo raro neutra. ahí. Y seguramente le escapé el eje. MZ es momento alrededor del eje Z, ¿no? Y ZZ también, momento de inercia alrededor del eje Z. Y Z no puede ser la coordenada porque estás moviéndote Sí. sobre el... Sí. No, No. a ver, veamos el dibujo ahí lo acercaste. No sé cuál es el que va... ¿Cuál es el eje que va hacia arriba? El I. El I, entonces sí, parece que el I. Sí, Con sí, el I. ahí me confundí, tenía que haber sido I. Bueno, no, lo importante es que quede claro, no importa, se confunde. No, sí, siempre con eso. Mareé un poco. ¿Y 60 es la altura del perfil? ¿La media altura? Capaz que Claro, pusiste Z, pero usaste lo pusiste No, es bien, que tal yo vez. siempre poner la distancia entre la fibra neutra y la fibra más alejada.
Está bien. pero me confundí con eso. Sería el I nomás, pero está bien hecha la cuenta entonces. Sí, el resto está bien, ¿no? Y este n es el que teníamos del MNQ y el área es el área. Del doble T. Sí. Bueno, ya tienen para checar el resto. ¿Alguna duda? No hay más dudas entonces. Creo que Facundo puso en el chat algo del 14. El 14, pero todavía no llegamos. Ahora